Conversar durante los próximos minutos con Oscar Vallés, politólogo, profesor y jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está, profesor? Gracias por estar con nosotros Un hoy. placer estar con ustedes. Bueno, a ver, profesor, vamos a primero pulsar su opinión sobre los últimos hechos acontecidos en Bolivia, por supuesto de cara a la realidad venezolana, que no podemos dejar de atarlo. De hecho, el domingo en redes sociales lo que uno percibía era, pero ¿y cuándo Venezuela? ¿Por qué Bolivia sí y Venezuela no? Bueno, Bolivia ha generado mucha controversia teórica, sobre todo en el campo de los teóricos constitucionales, sobre la explicación acerca si en Bolivia hubo una renuncia por parte de Evo por un intento fallido de golpe de Estado que provocó Evo Morales, o efectivamente el golpe de Estado se le dieron a Evo. Y eso, por supuesto, es muy importante dirimirlo, porque esto forma parte también de la discusión que, sin lugar a dudas, va a ocupar la Asamblea de Organización de Estados Americanos en estas semanas, va a formar parte de las discusiones que en las Naciones Unidas se va a generar, porque sabemos que la salida de Evo fue efectivamente no esperada, al menos en las últimas horas. La salida de Evo Morales hace apenas una semana, ni siquiera los bolivianos la tenían en mente. De tal manera que esto hay que dejarlo claro. Y lo que hay que entender es que cualquier intento, fracasado o no, exitazo o no, con éxito, no, perdón, de la ruptura del hilo constitucional, se puede ya considerar como un golpe de Estado. Lo que pasa es que estas nuevas formas de políticas de América Latina, estos autoritarismos competitivos algunos, no competitivos otros, estas formas neopopulistas que se está organizando algunas naciones, como en el caso de Nicaragua, en el caso de Ecuador bajo la gestión de Correa, en Bolivia ya 14 años con Evo Morales, para no hablar de Venezuela, que también tiene su forma neopopulista de organizarse. Evidentemente los golpes de Estado no se dan de la manera clásica, sino son efectivamente las Fuerzas Armadas quienes deponen al gobernante de turno y asumen el mando político en la sociedad. Ahorita vemos que precisamente estos neopopulismos usan una táctica a través de la cual estiran el hilo constitucional incluso hasta llegar a romperlo. Se habla de un fraude totalmente claro y demostrado en Bolivia en materia electoral, y por supuesto esto es una forma de estirar o romper el hilo constitucional. Y lo que hacen estos gobiernos autoritarios, neopopulistas, es que rompen primero el hilo constitucional, y cuando la gente sale a la calle a protestar y a defender el hilo constitucional, entonces aplican unas represiones a veces abrumadoramente masivas y a veces despiadadas. Por lo menos el caso venezolano es típico. ¿Quién no puede identificar la Asamblea Nacional Constituyente, la forma como fue organizada, elegida, la manera como se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente sin ningún tipo de consulta previa? No se puede considerar que esto efectivamente rompe el hilo constitucional. ¿Cómo no considerar también, y es un grave problema en Venezuela y que es la médula central de la agenda pública en Venezuela, que las elecciones del 20 de mayo convocadas por esta irritada Asamblea Nacional Constituyente también es una manera de seguir también estirando y rompiendo los hilos constitucionales? Y si la gente sale a la calle, como salió en Bolivia, a protestar y exigir justo derecho para volver nuevamente al orden constitucional, para restaurar el Estado de Derecho y la legalidad, bueno, en el caso de Bolivia, a diferencia de Venezuela, en el caso de Bolivia, por supuesto, las fuerzas policiales primero y después las fuerzas militares entendieron efectivamente que lo más importante era preservar el orden constitucional. Y que ayer eso es lo que está pasando en ese trabajo conjunto, profesor, pero quisiera detenerme un momento en esa teoría o lo que se maneja de un golpe de Estado. No, Evo Morales ha dicho que es un golpe de Estado, los presidentes de izquierda de la región han señalado, bueno, Nicolás Maduro dijo que era un golpe de Estado, Alberto Fernández también. México, el canciller de México le dio asilo, pues porque y lo ha calificado como un golpe de Estado. Le ha dado el asilo porque corre riesgo la integridad de Evo Morales, según ha dicho el canciller. Pero en todo caso, se trata de un golpe de Estado, porque también uno se pregunta, y usted dice que son distintos, hay distintas maneras de hacer un golpe de Estado hoy en día, en todo caso. Pero lo que uno sabe es que la Fuerza Armada interviene, en este caso le ha sugerido a Evo Morales que renuncie, efectivamente renunció. ¿Eso se puede catalogar como un golpe de Estado? No, porque precisamente la razón aquí es establecer cuál es la causal de la separación del poder por parte de Evo Morales, que es lo que lo hace que deje el poder. Y lo que lo hace, por supuesto, en términos generales, es la solicitud. Pero es una solicitud que tiene como fundamento o causa el descubrimiento en Bolivia de un enorme fraude electoral.
Y el enorme fraude electoral está cometido por un poder público del Estado, que eso es lo que hay que identificar aquí. El Tribunal de Bolivia conecta un golpe de Estado promovido por el Poder Ejecutivo Nacional. Y eso es lo que hay que identificar en esta ¿Y por qué se da esa vinculación promovido por el Ejecutivo Bueno, porque boliviano? efectivamente el Tribunal Electoral es quien le da a Evo Morales, finalmente, a través de una gran manipulación electoral, de acuerdo al informe de la OEA, el 37% de las actas analizadas tienen más papeletas que electores en las listas. Se puede imaginar usted la proyección que esto significa, y esto por supuesto favorece a Evo Morales, pero además habría que identificar la actitud de Evo Morales después de que el Tribunal Electoral lo ratifica con mayoría absoluta para no ir a una segunda vuelta. Entonces, el problema aquí es que tenemos un presidente de la República que con esta avala y además defiende un fraude electoral que lo favorece a través de un tribunal electoral que es el organismo, para que la gente nos entienda, es el CNE boliviano, que por supuesto organiza toda esta fraudulenta manera de presentar resultados que favorece al presidente de la República. Y frente a ese gran fraude, la actitud de Evo Morales es desconocer el delito e insistir entonces que en vista de que el delito fue descubierto, entonces vamos a contarnos la segunda vuelta. Bueno, evidentemente él es reo de un delito y tiene que ponerse a derecho. Cuando Carlos Andrés Pérez en Venezuela fue identificado y conseguido con causas suficientes para ser sometido a investigación por la supuesta malversación de lo que en aquel momento se llamó la partida secreta de la Presidencia de la República, el señor Carlos Andrés Pérez se separa de la Presidencia de la República y se somete a juicio. Y Ramón J. Velázquez asume la encargaduría de la Presidencia de la República, porque era presidente de la Asamblea del Congreso de entonces. ¿Qué es lo que está pasando en Bolivia? Pero nadie en aquel momento calificó la separación de Pérez por haber sido incurrido, o sea, haber sido, digamos, solicitada un juicio de antemérito por un supuesto delito que había cometido el presidente. Nadie llamó a eso un golpe de Estado. Bueno, lo que ha pasado con Evo Morales es que ha sido agarrado con las manos en la masa, me perdonan lo gráfico, de haber cometido un delito electoral como es un fraude para la elección presidencial. Bueno, frente a ese delito que ha cometido el señor Evo Morales, lo mejor que puede haber hecho Evo Morales es separarse del cargo. Pero sabemos cómo es la izquierda. La izquierda se separa del cargo, pero siempre tiene que haber una leyenda detrás de aquello, el relato de la victimización. Evo sale huyendo de Bolivia por un salvoconducto que le brinda México, y frente a eso la izquierda internacional sencillamente se fundamenta y se basa en que hay un golpe de Estado, porque para efectos de ellos y para efectos de la gran población que aún no entienda estos elementos tan delicados del análisis constitucional, efectivamente para la gente del común lo único que sabe es que Evo salió de Bolivia, que los militares solicitaron su renuncia y que la gente en la calle está protestando a favor y en contra de eso. Bueno, y de hecho